Nunca pensé que mi vida cambiaría entre estos pintorescos puestecillos, pero allí conocí a Diego, el hombre que pondría mi mundo patas arriba. Era una soleada tarde de sábado en la feria de arte local, y yo estaba exponiendo mi línea de joyas hechas a mano. Fue entonces cuando se acercó a mi stand, con los ojos brillantes de sincero interés. «Estas piezas son exquisitas», se maravilló Diego, pasando los dedos por el delicado trabajo de abalorios. «Tienes un talento extraordinario». No pude evitar sonrojarme ante sus cumplidos. «Gracias, pongo mucho corazón en cada creación». Mientras charlábamos, me enteré de que Diego era el propietario de una prestigiosa galería de arte de la ciudad. Expresó un gran deseo de exponer mi trabajo, insistiendo en que mis diseños merecían un público más amplio. Sin darme cuenta, Diego se había colado en mi vida. Empezamos a salir y al cabo de unos meses me propuso que me fuera a vivir con él y su hija Clara. Deseosa de empezar de cero, acepté y me llevé a mi hijo Pedro. No sabía que esta decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba mi determinación y sacudirían los cimientos de mi recién descubierta felicidad. En nuestra primera noche en la lujosa casa de Diego, Clara dejó claro su desdén. «Intenta no cambiar mucho por aquí», se burló, mirándome con indisimulada hostilidad. Le quité importancia a su gélido recibimiento, con la esperanza de que, con el tiempo, se encariñara conmigo y aceptara a nuestra familia mixta. Pero con el paso de las semanas, el antagonismo de Clara no hizo más que crecer, haciéndome sentir cada vez más incómodo en mi propia casa. Mientras tanto, Pedro no podía ocultar su preocupación por Diego. «Mamá, hay algo raro en él», me advirtió después de escuchar una tensa llamada telefónica. «Ten cuidado». Al principio, ignoré las preocupaciones de Pedro, cegada por mi deseo de estabilidad y por el cariño que Diego me profesaba. Pero cuando empecé a ayudar a Diego con la contabilidad de su galería, las discrepancias en las cuentas hicieron saltar las alarmas. Las tensiones llegaron a un punto de ebullición durante una cena familiar, cuando Pedro se enfrentó a Clara por sus derrochadores hábitos de gasto. «Métete en tus asuntos», le espetó ella. «Mis finanzas no son tu patio de recreo». Al presenciar la pelea, me di cuenta de la profundidad de la ruptura en la familia que había esperado unir. Pero no sabía que una verdad mucho más siniestra estaba a punto de salir a la superficie, una que haría añicos mis ilusiones y me obligaría a tomar una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. A pesar de la fría acogida de Clara, seguía decidido a hacer que nuestra familia mixta funcionara. Diego había traído mucha alegría y estabilidad a mi vida tras años de penurias, y me negaba a dejar que la hostilidad de su hija me disuadiera. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la tensión en nuestro hogar se hacía cada vez más palpable. Una noche, mientras ayudaba a Diego con las finanzas de la galería, me topé con un archivo oculto en su ordenador. Un registro meticulosamente elaborado de transacciones fraudulentas y fondos malversados. Me dio un vuelco el corazón al darme cuenta de que el hombre en quien confiaba había estado involucrado en actividades ilegales delante de mis narices. «Diego, ¿qué es esto?», le pregunté esa misma noche. «¿Es por esto que Clara es tan protectora con todo lo que hay aquí?». Sus ojos se abrieron de pánico y cayó de rodillas, agarrando mis manos con desesperación. «Daniela, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué exactamente?», respondí, luchando por mantener la voz firme. «¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo, cometiendo fraude y Dios sabe qué más?». Asqueada por su traición, retrocedí ante su contacto. «¿Cómo puedo entender algo tan despreciable? Has construido esta vida sobre una base de mentiras y engaños». «Mamá, papá, ¿qué pasa?». La voz de Pedro resonó desde el pasillo, con el rostro marcado por la preocupación. Me serené y me volví hacia mi hijo, la única persona en la que podía confiar de verdad en aquel momento. «Pedro, recoge tus cosas. Nos vamos». «Pero mamá», insistí. Mi tono no dejaba lugar a discusiones. Mientras Pedro se retiraba de mala gana a su habitación, Diego continuó con sus súplicas. «Daniela, piensa en lo que estás haciendo. Esto podría arruinar todo lo que hemos construido juntos». Lo miré fijamente, con una nueva determinación ardiendo en mi interior. «Tú te lo buscaste, Diego. No seré cómplice de tus crímenes, no cuando el futuro de mi hijo está en juego.
Con el corazón encogido, recogí las pocas pertenencias que tenía y salí de casa de Diego aquella noche, con Pedro a mi lado. Cuando salimos al aire fresco de la noche, no pude evitar sentir alivio por haber escapado de la red de mentiras que casi me había atrapado. En los días siguientes, tomé la difícil decisión de denunciar a las autoridades las actividades ilegales de Diego. No fue fácil, pero sabía que era lo correcto, no solo por mi propia tranquilidad, sino por el bien de la justicia. Clara, sin embargo, vio mis acciones como una traición de primer orden. «Has destruido todo lo que teníamos», gritó, con el rostro contorsionado por la rabia. «Mi padre confió en ti y tú le apuñalaste por la espalda». Me enfrenté a su furia con férrea determinación. «Tu padre se lo buscó, Clara. No voy a quedarme de brazos cruzados y permitir su comportamiento criminal, por mucha riqueza y comodidad que le haya proporcionado». A medida que se desarrollaba el proceso judicial, la red de engaños de Diego comenzó a desenredarse, arrojando una dura luz sobre el fastuoso estilo de vida que había construido a costa de los demás. Clara, consumida por la lealtad a su padre, arremetía contra mí en todo momento, con palabras cargadas de veneno. Pero a pesar de todo, me mantuve firme, centrándome únicamente en proteger a Pedro y en garantizar que se hiciera justicia. La detención y posterior condena de Diego supuso un cierre, pero también un duro recordatorio de las consecuencias de la codicia y el engaño. Tras su detención, Pedro y yo volvimos a empezar, pero con un nuevo propósito. Con la liquidación de los bienes incautados a Diego y mi renovado impulso, decidimos ampliar mi negocio de joyería, dedicando nuestros corazones a la elaboración de piezas exquisitas que hablaran de la belleza de la honestidad y la resistencia. Al sumergirnos en el trabajo, nos invadió una sensación de curación. Cada intrincado diseño, cada cuenta cuidadosamente colocada, se convirtió en un testimonio de nuestro triunfo sobre la adversidad, un recordatorio tangible de que habíamos salido de la oscuridad más fuertes que nunca. Sin embargo, nuestra nueva paz duró poco, ya que la amargura de Clara seguía supurando. A menudo aparecía sin avisar, con los ojos encendidos de resentimiento. «¿Crees que has ganado, verdad?», espetó un día, irrumpiendo en nuestro estudio. «Pues déjame decirte que solo has arañado la superficie de la miseria que has causado». Pedro se interpuso entre nosotros, con su instinto protector. «Basta que, Clara, ya hemos pasado página y es hora de que tú hagas lo mismo». «¿Seguimos adelante?», se burló ella. «Has destruido a mi familia. ¿Y para qué? ¿Una oportunidad de jugar a la moralina?». Puse una mano tranquilizadora en el hombro de Pedro, no dispuesto a dejar que el vitriolo de Clara perturbara nuestra serenidad, que tanto nos había costado conseguir. «Hicimos lo correcto, Clara. Las decisiones de tu padre le llevaron por este camino, no nosotros». Los labios de Clara se curvaron en una mueca cruel. «Sigue diciéndote eso si te ayuda a dormir por las noches, pero recuerda lo que te digo. No has visto lo último de mí». Con esas escalofriantes palabras se marchó, dejando tras de sí una persistente sensación de malestar. En las semanas siguientes, nos lanzamos a trabajar con renovado vigor, decididos a no dejar que las amenazas de Clara socavaran nuestro progreso. Nuestros diseños empezaron a llamar la atención y empezaron a llegar pedidos de entusiastas del arte y coleccionistas por igual. Sin embargo, a medida que aumentaba nuestro éxito, persistía un temor persistente. El temor a que la ominosa promesa de Clara se hiciera realidad. Pedro y yo solíamos sobresaltarnos con cada ruido inesperado, preguntándonos si estaría acechando en las sombras, tramando su venganza. Un fatídico día, nuestros peores temores se hicieron realidad. Mientras cerraba el estudio por la noche, una figura emergió de la oscuridad, con el rostro oculto por una sudadera con capucha. «¿Quién es?», grité, con el corazón latiéndome con fuerza. La figura se adelantó y, para mi horror, reconocí la mirada penetrante de Clara. En la mano empuñaba un tubo de metal con los nudillos blancos de rabia. «Esto se acaba esta noche», gruñó, con la voz llena de malicia. «Me lo has quitado todo y ahora vas a pagar». En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse mientras Clara levantaba la pipa, preparada para golpear. Me preparé para el inevitable impacto, mientras mi mente se agitaba pensando en Pedro y en el futuro que tanto nos había costado conseguir. Pero justo cuando el tubo estaba a punto de caer, una voz familiar resonó en todo el estudio.
Clara, para. Pedro había llegado, con los ojos muy abiertos por el miedo y la determinación. Su voz cortó la tensión como un cuchillo. Sus ojos brillaban con una furia protectora que nunca había visto antes. Clara vaciló. El tubo de metal vaciló en su mano mientras se volvía hacia mi hijo. «No te metas, Pedro», siseó, con palabras cargadas de veneno. «Esto es entre tu madre y yo». Pedro dio un paso adelante, con los hombros erguidos y la mandíbula firme. «Claro que sí. No vas a ponerle un dedo encima, no mientras yo siga respirando». Clara soltó una carcajada áspera y sin gracia. «Siempre haciéndote el héroe, ¿no? Bueno, no puedes salvarla de las consecuencias de sus actos. ¿Te refieres a hacer lo correcto? ¿Lo que tu padre debería haber hecho desde el principio?». Intervine, con voz temblorosa pero resuelta. «Una vida construida sobre engaños y sueños robados». Clara dirigió su furia hacia mí. Sus ojos se entrecerraron y se llenaron de odio. «Cierra la boca, hipócrita santurrona. Te crees mucho mejor que nosotros, ¿verdad?». Me mantuve firme, sacando fuerzas de la inquebrantable presencia de Pedro a mi lado. «Nunca he pretendido ser mejor, Clara. Simplemente elegí caminar por la senda de la integridad, algo que tu padre perdió de vista hace mucho tiempo». Con un gruñido feroz, Clara levantó la pipa y sus músculos se enroscaron como los de una serpiente dispuesta a atacar. Pedro se movió para protegerme, con el cuerpo tenso y preparado para el inminente ataque. Pero justo cuando el enfrentamiento parecía llegar a su punto de ebullición, el sonido de las sirenas penetró en el aire, haciéndose más fuerte a cada segundo que pasaba. Clara se quedó paralizada, con los ojos desorbitados por el pánico, mientras el ulular de los coches de policía resonaba en las calles. «Esto no ha terminado», espetó, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y miedo. «No me habéis visto por última vez». Con esas palabras de despedida, se dio la vuelta y huyó, desapareciendo en las sombras justo cuando se detuvo el primer coche patrulla, cuyas luces bañaban el estudio en un caleidoscopio de destellos rojos y azules. Tras aquel angustioso encuentro, Pedro y yo nos encontramos relatando los hechos a los agentes, con sus rostros marcados por la preocupación y la incredulidad. Parecía que la obsesiva búsqueda de venganza de Clara había llamado por fin la atención de las autoridades gracias a la denuncia anónima de un vecino preocupado. Mientras permanecíamos sentados en la sala de interrogatorios en penumbra, el peso de los acontecimientos de la noche se asentó sobre nosotros como una pesada mortaja. Pedro se acercó a mí y me apretó la mano. Su contacto me tranquilizó en medio del caos. «Se acabó, mamá», susurró, con la voz cargada de emoción. «Ya no puede hacernos daño». Pero aunque asentí con la cabeza, una persistente sensación de duda rondaba en el fondo de mi mente. Las palabras de Clara al despedirse resonaron como un estribillo inquietante. «No has visto lo último de mí». En ese momento, supe que nuestro calvario estaba lejos de terminar. La sed de venganza de Clara era más profunda de lo que ninguno de nosotros podía imaginar, y las líneas de batalla estaban trazadas. Cuando salimos de la comisaría aquella noche, no pude evitar la sensación de que aquello no era más que la calma que precedía a la tormenta, un breve respiro antes de que empezara el verdadero ajuste de cuentas. Tras la escalofriante promesa de Clara, Pedro y yo vivíamos en un estado de vigilancia constante. Cada sombra parecía albergar una amenaza potencial, y cada sonido inesperado era un presagio de su inminente venganza. Las paredes de nuestro estudio, antes reconfortantes, parecían ahora una jaula que nos atrapaba en un círculo vicioso de miedo e incertidumbre. A pesar de que las autoridades nos habían asegurado que harían todo lo posible por mantenernos a salvo, no podía evitar la sensación de que la obsesión de Clara era más profunda de lo que ninguno de nosotros podía comprender. Su odio había cobrado vida propia, alimentado por un retorcido sentido de la justicia que no dejaba lugar a la razón ni a la piedad. Fue durante una de aquellas noches de desasosiego, mientras daba vueltas en la cama atormentado por las pesadillas de la mirada penetrante de Clara y el destello de aquella tubería metálica, cuando surgió un rayo de esperanza. Pedro irrumpió en mi habitación con el rostro enrojecido por la emoción. «Mamá, creo que he encontrado algo», jadeó, apretando un montón de papeles entre sus manos temblorosas. Me incorporé y miré los documentos con los ojos entrecerrados a la luz tenue. «¿Qué es?». Pedro respiró hondo y sus ojos se iluminaron con determinación. «Pruebas.
pruebas que podrían poner fin a la venganza de Clara. Mientras exponía los papeles ante mí, me di cuenta de algo escalofriante. Los documentos detallaban una intrincada red de transacciones financieras, rastreando el flujo de fondos malversados directamente a las cuentas personales de Clara. Ella estaba implicada, susurró Pedro, con la voz cargada de incredulidad. Todo este tiempo se estaba beneficiando de los delitos de su padre. Una oleada de náuseas me invadió cuando las piezas encajaron. La inquebrantable lealtad de Clara a su padre, su obsesiva necesidad de proteger su lujoso estilo de vida, todo ello derivaba de una arraigada complicidad en sus actividades ilegales. «Tenemos que llevar esto a las autoridades», murmuré, con la mente acelerada por las implicaciones de estas nuevas pruebas. Pedro asintió solemnemente. «Y tenemos que tener cuidado. Si Clara se entera de esto, no se sabe lo que podría hacer». Pasamos el resto de la noche estudiando los documentos, memorizando cada detalle. Cuando los primeros rayos del alba asomaron entre las cortinas, supimos que había llegado el momento de actuar. Con manos temblorosas, marqué el número del detective que dirigía la investigación del caso de Diego. Su voz ronca crepitó en la línea, teñida de escepticismo. «¿Qué pasa ahora? ¿Más amenazas vacías de esa hija suya trastornada?» «No», respondí, robándome la determinación. «Esta vez tenemos pruebas. Pruebas de que Clara participaba voluntariamente en los planes de su padre». Hubo una pausa, un silencio pesado que pareció prolongarse una eternidad. Por fin, el detective habló, con una nueva sensación de urgencia en la voz. «Tráelo. Tendremos que actuar con rapidez antes de que pueda cubrir sus huellas». Colgué el teléfono y me volví hacia Pedro, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y expectación. «Ha llegado el momento», susurré. «El momento que estábamos esperando». Pedro asintió, con la mandíbula firme y decidida. «Vamos a acabar con esto de una vez por todas». Mientras recogíamos las pruebas y nos dirigíamos a la comisaría, una sensación de calma se apoderó de mí. Durante demasiado tiempo habíamos vivido a la sombra de la ira de Clara, acobardados ante su retorcida búsqueda de venganza. Pero ahora, armados con la verdad, teníamos el poder de liberarnos de su dominio y encontrar por fin el final y la justicia que tanto ansiábamos. Sin embargo, poco podíamos imaginar que nuestras acciones pondrían en marcha una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba los límites de nuestra resistencia, sumiéndonos en un torbellino de caos y confrontación, un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber. El peso de las pruebas en nuestras manos se sentía como una pesa de plomo, una carga que llevábamos arrastrando desde hacía demasiado tiempo. Cuando nos sentamos frente al detective y le expusimos los documentos que revelaban la complicidad de Clara en los crímenes de su padre, en el aire flotaba una palpable sensación de resolución. El detective fruncía el ceño mientras examinaba los documentos y sus ojos se entrecerraban con cada nueva revelación. «Esto es grande», murmuró, con una voz teñida de una mezcla de incredulidad y sombría satisfacción. «Con esto, por fin podremos poner fin a su reinado de terror». Pedro apretó con fuerza mi mano y sus nudillos se pusieron blancos por una mezcla de expectación y miedo residual. Habíamos llegado demasiado lejos y sacrificado demasiado como para dejar escapar esta oportunidad. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. El detective se reclinó en su silla, con expresión sombría. «Ahora actuaremos con rapidez y decisión. Tendremos un equipo preparado para interrogarla y, con estas pruebas, deberíamos tener pruebas suficientes para presentar cargos». Una fugaz sensación de alivio me invadió, pero fue rápidamente sustituida por una duda persistente. Clara era astuta. Su sed de venganza estaba alimentada por un retorcido sentido del derecho. ¿Caería sin luchar? Como si me hubiera leído el pensamiento, el detective me miró fijamente, con ojos acerados y resueltos. «No se preocupe. Estaremos preparados para cualquier sorpresa que pueda depararnos. Esta vez, nosotros llevaremos la voz cantante». Con esas palabras tranquilizadoras, se pusieron en marcha los engranajes. Un equipo de agentes armados con pruebas irrefutables y un ardiente sentido de la justicia se presentó en el lujoso ático de Clara. El ruido de pasos y órdenes resonó por los pasillos,
rompiendo el inquietante silencio que reinaba en el edificio. Pedro y yo solo podíamos mirar desde lejos, con el corazón palpitando en el pecho, mientras se desarrollaba la dramática escena. Unos instantes después apareció Clara, desaliñada y desafiante, con las muñecas atadas con esposas de acero y los ojos encendidos por una furia que amenazaba con consumirnos a todos. Mientras la conducían junto a nosotros, su mirada se clavó en la mía y, en ese momento, vi al descubierto las profundidades de su depravación. ¿Crees que has ganado?, escupió, con la voz cargada de veneno. Esto es solo el principio. Nunca te librarás de mí, no hasta que pagues por lo que has hecho. Pedro dio un paso adelante y su cuerpo se tensó por instinto de protección. Se acabó, Clara. Tus juegos, tus mentiras, todo. Te vas a enfrentar a la justicia por lo que nos has hecho pasar. Clara soltó una carcajada áspera y sin gracia, y sus labios se curvaron en una mueca retorcida. Justicia, no me hagas reír. Solo has arañado la superficie de lo que soy capaz. Mientras se la llevaban, sus palabras de despedida flotaron en el aire como un miasma sofocante, un escalofriante recordatorio de que nuestro calvario estaba lejos de terminar. En los días siguientes, el peso de la detención de Clara pareció levantar un manto de oscuridad de nuestras vidas. Por primera vez en lo que nos pareció una eternidad, Pedro y yo pudimos respirar libremente. Nuestros pasos ya no estaban lastrados por el espectro de su venganza. Sin embargo, aunque nos deleitábamos con esta nueva sensación de libertad, persistía un persistente malestar. Las amenazas de Clara y su inquebrantable convicción de que reiría la última nos perseguían como una pesadilla despierta. Fue durante una de nuestras visitas a la oficina del detective cuando salió a la luz el verdadero alcance de su depravación. Cuando nos sentamos frente al cansado investigador, nos deslizó una carpeta de papel manila, cuyo contenido era un escalofriante testimonio de las profundidades de la obsesión de Clara. Encontramos esto en su apartamento, dijo, con una mezcla de disgusto y sombría resignación en la voz. Parece que estaba planeando algo grande. El contenido de aquella ominosa carpeta de manila se sentía como un peso de plomo que nos arrastraba hacia el abismo de las retorcidas maquinaciones de Clara. A medida que Pedro y yo examinábamos los inquietantes documentos, nos íbamos dando cuenta de lo enfermizo que era. Su obsesión había ido mucho más allá de nuestros peores temores. Esquemas detallados, meticulosamente anotados con la letra de Clara, trazaban un plan tan siniestro y calculado que nos heló hasta la médula. «Está completamente desquiciada», murmuró Pedro, con una mezcla de incredulidad y horror. No teníamos ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La expresión sombría del detective lo decía todo, sus ojos atormentados por el peso de las pruebas que teníamos ante nosotros. Me temo que esto es solo la punta del iceberg. Hemos descubierto una red de conspiraciones y conexiones clandestinas que son más profundas de lo que nunca imaginamos. A cada momento que pasaba, el verdadero alcance de la depravación de Clara se hacía más evidente, arrojando una oscura sombra sobre nuestra frágil sensación de seguridad. Había creado una red de cómplices y conspiradores, todos ellos empeñados en llevar a cabo una retorcida venganza en nuestro nombre. A medida que el peso de la situación se apoderaba de nosotros, una férrea determinación arraigaba en mi corazón. Habíamos llegado demasiado lejos y sacrificado demasiado para dejar que la locura de Clara nos consumiera. Era hora de tomar una postura y enfrentarnos a esta oscuridad, costara lo que costara. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en mi interior. La expresión del detective se endureció y en sus ojos brilló un destello de determinación. Primero atacamos. Destruiremos su red, desmantelaremos sus planes pieza a pieza, hasta que no tenga dónde esconderse. Y así comenzó un torbellino de operaciones encubiertas, un baile con sombras e información susurrada. Pedro y yo nos vimos inmersos en un mundo que nunca habríamos imaginado, un reino donde las lealtades se ponían a prueba constantemente y el peligro acechaba en cada esquina. Mientras trabajábamos codo con las autoridades, desentrañando la intrincada red de conspiraciones de Clara, un nuevo sentido de propósito echó raíces en nosotros. Ya no se trataba solo de protegernos a nosotros mismos. Se trataba de salvaguardar las vidas inocentes que pendían de un hilo, de garantizar que el reinado de terror de Clara llegara a su fin definitivo. Con cada victoria,
Cada célula desmantelada o cada complot frustrado, un rayo de esperanza brillaba en la oscuridad. Pero Clara, siempre manipuladora, se mantenía desafiante y su furia se encendía con cada revés. «¿Crees que has ganado?», espetó durante uno de nuestros tensos enfrentamientos, con los ojos desorbitados por una rabia desenfrenada. «Esto es solo el principio. Quemaré todo lo que aprecias y solo podrás culparte a ti mismo». Sus palabras, cargadas de veneno, calaron hondo. Pero nos negamos a acobardarnos, impulsados por una determinación que se había forjado en el fuego de nuestro calvario común. Habíamos llegado demasiado lejos y soportado demasiado como para dejar que sus retorcidos juegos nos doblegaran. A medida que se desmoronaban las últimas piezas de su nefasta red, las autoridades se acercaban, apretando la soga alrededor del cuello de Clara cada día que pasaba. Y a pesar de todo, Pedro y yo nos mantuvimos firmes, inquebrantables en nuestra determinación de llevar esto hasta el amargo final. El día del juicio final de Clara amaneció claro y brillante, en marcado contraste con la oscuridad que había consumido nuestras vidas durante tanto tiempo. Cuando la condujeron a la sala del tribunal, sus hombros se desplomaron en señal de derrota, y un silencio se apoderó de la multitud, una exhalación colectiva de alivio e incredulidad ante el hecho de que esta pesadilla por fin llegara a su fin. La sala quedó en un silencio sepulcral cuando el martillo del juez resonó por toda la sala, señalando el destino de Clara con una firmeza que me hizo sentir una oleada de alivio. Cuando se la llevaron, con la cabeza inclinada en señal de derrota, me quité un peso de encima, una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Tras la sentencia de Clara, Pedro y yo nos encontramos a la deriva, sin las ataduras de la búsqueda de justicia que había definido nuestras vidas durante tanto tiempo. Las paredes familiares de nuestro estudio, que antes eran un santuario, ahora nos parecían extrañas, con los ecos de nuestra terrible experiencia aún presentes en cada rincón. Fue en esos momentos tranquilos en los que nos sentamos juntos en la quietud de nuestra nueva libertad, cuando la voz de Pedro rompió el silencio. «Es hora de que creemos algo que sea verdaderamente nuestro, mamá», dijo, con los ojos iluminados por una nueva determinación. «Se acabaron las sombras que nos acechan, los fantasmas del pasado que nos persiguen a cada paso». Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, tocando una fibra sensible que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Habíamos luchado con uñas y dientes para liberarnos de los grilletes de la obsesión de Clara, sacrificando mucho en el proceso. Ahora, cuando el polvo se asentó, era el momento de recuperar nuestras vidas y forjar un camino sin mancha por la oscuridad que casi nos había consumido. Con renovado vigor, nos lanzamos a nuestro oficio, volcando nuestros corazones y nuestras almas en cada intrincado diseño, cada delicada cuenta y cada hilo cuidadosamente tejido. Cuando nuestras creaciones empezaron a atraer la atención de entusiastas del arte y coleccionistas por igual, me invadió un sentimiento de orgullo. Esto era algo más que una aventura empresarial. Era un ave fénix que resurgía de las cenizas de nuestro dolor compartido. Una declaración desafiante de que habíamos salido del crisol de la adversidad más fuertes y decididos que nunca. Sin embargo, incluso cuando nuestro éxito crecía, no podía evitar sentir una persistente sensación de inquietud, un susurro de duda que amenazaba con socavar nuestro progreso, conseguido con tanto esfuerzo. Las palabras de Clara, sus promesas de venganza, seguían resonando en los recovecos de mi mente, un estribillo inquietante que se negaba a callar. Fue durante una de nuestras temporadas de mayor actividad, cuando los pedidos llegaban de todo el país, cuando el espectro de nuestro pasado volvió a llamar a mi puerta. Una serie de ominosos paquetes llegaron a nuestro estudio, y su contenido era un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación de Clara. Fotografías explícitas que detallaban los aspectos más sórdidos de sus negocios delictivos, acompañadas de crípticas notas con amenazas apenas veladas. Era un intento calculado de deshacer el delicado entramado de nuestra recién encontrada paz. El rostro de Pedro se endureció al examinar el inquietante material, con la mandíbula apretada por una mezcla de ira y miedo residual. «No va a dejar pasar esto, ¿verdad?». Me mantuve firme, con la determinación reforzada por las duras lecciones de nuestra lucha común. «No podemos dejar que gane, Pedro, no después de todo lo que hemos pasado». Con una férrea determinación,
redoblamos nuestras medidas de seguridad, fortificando nuestro estudio contra cualquier amenaza potencial. Pero incluso cuando tomábamos todas las precauciones, persistía una persistente sensación de inquietud, un recordatorio constante de que los demonios de nuestro pasado nunca habían sido realmente derrotados, solo mantenidos a raya. Fue en esos momentos de duda e incertidumbre cuando encontré consuelo en el simple acto de la creación, mis dedos tejiendo hábilmente intrincados patrones, cada puntada una desafiante declaración de nuestra resistencia. A medida que nuestros diseños tomaban forma, se convertían en algo más que meras obras de arte. Eran talismanes imbuidos de la fuerza de nuestro vínculo compartido, una encarnación tangible del espíritu inquebrantable que nos había llevado a través de la más oscura de las tormentas. Y mientras el mundo a nuestro alrededor seguía cambiando y agitándose, mientras los ecos de la malicia de Clara se desvanecían en la distancia, una verdad permanecía constante. Habíamos capeado la tempestad, emergiendo de la vorágine más fuertes y decididos que nunca. Nuestra historia era la del triunfo sobre la adversidad, un testimonio del poder indomable de la familia, el amor y la búsqueda inquebrantable de la justicia, cueste lo que cueste.